Hola, soy Javier Díaz y les doy la más cordial bienvenida a una actividad más de esta séptima Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, ahora en formato híbrido. A continuación tenemos la participación de la doctora Mónica Aburto con su conferencia titulada Factores asociados al embarazo en adolescentes. Su ponente es médica cirujana y maestra en ciencias con campo de estudio principal en educación médica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en educación por la Universidad Marista, tiempo completo, PRIDB, adscrita a la División de Investigación de la Facultad de Medicina. Se ha desempeñado en las jefaturas de embriología y de la Unidad de Programas Educativos para el Reforzamiento de la Licenciatura. Actualmente es coordinadora del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Ha sido profesora titular de más de 15 cursos de Biología del Desarrollo, Educación Médica y Salud Reproductiva. Tiene antigüedad docente de 20 años, de los cuales 17 han sido en pregrado y 3 en posgrado. Ha participado en 8 líneas de investigación y publicado 18 artículos en revistas indizadas. Sus líneas de investigación son intervenciones educativas en sexualidad en adolescentes y educación en ciencias de la salud. Nos dejamos con la doctora Aburto. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, maestro Díaz. También agradezco la invitación que me hacen a este evento tan importante para nuestra facultad. Y bueno, pues un poco antes de entrar de lleno en este tema de el embarazo en adolescente y los factores asociados, consecuencias y medidas preventivas, pues comentarles que el embarazo en adolescentes es un problema muy, muy importante para nuestro país en términos de salud pública y evidentemente a nivel mundial. Tiene un origen multifactorial y, pues bueno, implica graves consecuencias en la salud y en la vida de las y de los adolescentes. Muchas de ellas son consecuencias permanentes y por eso es necesario que no solo como madres y padres de familia, sino también como sociedad en general, conozcamos algunos de estos factores de riesgo relacionados con esta situación y, bueno, tomar acción y ejercer medidas de prevención que pueden resultar claves, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco retomando el inicio de la presentación, es para mí verdaderamente un gusto poder compartir con ustedes esta plática. Espero que sea de utilidad para sus familias. Y empecemos, pues bueno, primero aclarando quiénes son los adolescentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia corresponde a este periodo del desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Esto es entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por tener un ritmo acelerado del crecimiento. Esto nosotros lo podemos ver pues en la talla de nuestros hijos. También hay una serie de cambios fisiológicos, pero por otro lado también hay que poner atención a los cambios en la personalidad, a la identidad y de adaptación a la cultura y a la sociedad de la que son parte nuestras hijas e hijos, ¿no? Por otro lado, pues bueno, resulta que la adolescencia es el momento en el que el individuo adquiere su capacidad reproductiva y de ahí la importancia de poder, pues, platicar con ellos y establecer ciertas medidas de prevención. Ojo, ¿cómo está el panorama en nuestro país con relación a la población adolescente? Actualmente tenemos más de 22 millones de habitantes que se encuentran entre los 10 y 19 años, esto es, pues nuestros adolescentes, ¿no? Y de esta cifra que les comento, más de 5.5 millones son mujeres entre 15 y 19 años. De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, el 23% de las adolescentes entre 2 y 19 años pues reportan ya haber iniciado su vida sexual. De ellos, pues bueno, se estima que el 25.5% sean hombres y poco más del 21% pues son mujeres. Y también se menciona que por lo menos el 90% de estos jóvenes, pues, refieren conocer por lo menos algún método anticonceptivo.
Pero aunque, estas cifras podrían ser alentadoras, esto es que más del 90% de ellos dicen conocer los anticonceptivos, la realidad es que todavía tenemos cifras muy interesantes. 15% de los hombres y 33.4% de las mujeres de este grupo de edad no usan métodos de planificación familiar en su primera relación sexual, lo cual los expone, ¿no?, a situaciones, de riesgo para un embarazo no planeado o bien a una infección de transmisión sexual. Y bueno, pues este tipo de datos nos orientan respecto a las cifras de embarazo en nuestro país. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica del 2018, la tasa de fecundidad en los adolescentes de 15 a 19 años es de 70.4 por cada mil. Ya actualmente esta cifra ha disminuido al 67%, pero aquí les estoy presentando las principales razones por las cuales nuestras adolescentes y adolescentes no están utilizando métodos de planificación familiar. Vemos que cerca del 37% no planeaba tener relaciones sexuales, un 17% desconocía el uso adecuado de los métodos anticonceptivos. Sí hay un porcentaje del 16% que manifiestan quererse embarazar por situaciones diversas que viven en casa y que ven como opción embarazarse para poder salir de casa. Y por otro lado, pues un porcentaje similar, cerca del 16%, que confiaban no quedar embarazadas cuando tuvieron relaciones sexuales. Entonces, bueno, esto deja pues el panorama sobre pues cuál es la situación que viven las adolescentes de nuestro país. Eh, en cifras también de la encuesta nacional de salud y nutrición, pues nos indican que más de la mitad de las mujeres entre los 12 y los 19 años que ya habían iniciado su vida sexual, pues resultaron embarazadas. Y otro dato que ha cobrado relevancia en los últimos años es que actualmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico clasifica a nuestro país como el primer lugar de los países que lo conforman en cuanto a los embarazos adolescentes a nivel mundial. Y como les decía al inicio, pues esto nos lleva a ubicarnos como un país que tiene un serio problema de salud pública nacional, pero pues ciertamente la influencia de los aspectos sociales está sumamente relacionado. Vamos a ver algunos de los factores que la Organización Mundial de la Salud eh, clasifica, digamos, como riesgo para que se pueda presentar un embarazo en la adolescencia. Entre ellos tenemos que no tienen un plan de vida, ¿sí? Que posponga la reproducción a una edad más tardía. Segundo, tener un entorno sociocultural en donde la maternidad, pues, prácticamente está superando la posibilidad de logros académicos, laborales o personales. Se presenta, por ejemplo, la poca o nula educación sobre salud sexual y el uso de los métodos anticonceptivos, la falta de acceso real a los métodos anticonceptivos, lo cual, pues bueno, en nuestro país todavía hay un porcentaje de, pues una necesidad insatisfecha de acceso a los anticonceptivos, o la transmisión generacional de conductas, en particulares, aunado a la pobreza, especialmente que se da de las madres a las hijas. Por otro lado, pues el ser víctima de abuso sexual es otro de los factores que está involucrado para un embarazo no planeado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues aquí es muy poco posible negociar el sexo seguro y protegido. Em, También se presenta que a menor edad reproductiva es muy probable que haya un menor espaciamiento de los hijos y un mayor número de parejas sexuales. También el tener relaciones sexuales sin madurez emocional para tomar decisiones, lo cual, pues bueno, es muy común en nuestra población adolescente. El crecer en una familia disfuncional y con carencia afectiva se ha relacionado con este problema, o tener una madre que tuvo su primer parto antes de los 19 años de edad, pues, aparentemente esta historia llega a repetirse con sus hijas, ¿no? Y finalmente, bueno, no es el único, pero sí uno de los más importantes, el consumo de sustancias, en la adolescencia, como alcohol, tabaco o drogas, también se relaciona con la posibilidad de tener, relaciones sexuales no protegidas, no seguras y, bueno, pues con consecuencias, claras, ¿no? Miren, para evitar todo esto, la Organización Mundial de la Salud
da algunas recomendaciones o pautas, entre las que se encuentran, pues bueno, como país buscamos aumentar el uso de los anticonceptivos entre la población adolescente, el promover el acceso a la información y a los servicios de anticoncepción y de educación sobre salud sexual y reproductiva. Buscamos que sean asequibles, que sean gratuitos o de bajo costo. Sin embargo, bueno, hago una pausa porque si bien se plantea como una de las eh, acciones, digamos, que se llevan en el gobierno, en general en todo el mundo, todavía tenemos algunos mitos alrededor de la sexualidad. Y con esto, pues bueno, enfatizar en que la sexualidad es un aspecto central del ser humano, es algo que está presente a lo largo de toda nuestra vida, por lo que debería verse como algo natural más que vergonzoso. O sea, todavía nos encontramos con que no podemos platicar del tema en nuestras casas o ni siquiera, pues a veces en los centros educativos, ¿no? Desde hace muchas décadas que en nuestro país fue incluida la educación sexual desde el nivel básico y se abordan temas relacionados con la pubertad, con la relación humana, con las infecciones de transmisión sexual, con la prevención, ¿no? De embarazos no planeados, pero es muy reciente, apenas en 2019, que la educación sexual y reproductiva se vuelve un derecho constitucional. Ya se incluye entonces en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es que queda asentado que las y los adolescentes tienen derecho a recibir esta educación sexual integral, que les permite ejercer su salud sexual y reproductiva de forma libre, decidida y autónoma, ¿no? A nivel nacional, contamos con diferentes normas oficiales mexicanas y otras guías que orientan a los profesionales de la salud y también pues a todos aquellos profesionales que están involucrados en temas de capacitación y educación sexual para prevenir el embarazo en esta etapa de la vida. Aquí les presento, bueno, la norma oficial mexicana número 5 que tiene que ver con los servicios de planificación familiar. También tenemos la norma oficial número 47 sobre la atención al grupo etario de los 10 a los 19 años y muy importante la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Esta cartilla contiene 14 derechos que, si bien están sujetos a las disposiciones y a la legislación de cada entidad federativa, se encuentran basados en un marco jurídico vigente y como padres de familia, pues me parece que deberíamos orientar a nuestros hijos e hijas para que exijan este respeto y garantía a dichos derechos, ¿no? En esta diapositiva les dejo un enlace donde pueden consultar cada uno de ellos. Yo ahorita nada más enfatizaría en algunos que como padres de familia, en conjunto con los docentes, pues podemos promover con ellos, ¿no? El derecho 10 a recibir la información actualizada, veraz, completa y científica, laica sobre sexualidad, y el número 11 sobre el derecho a la educación integral en sexualidad. Y no significa necesariamente que tengamos nosotros que saber toda la información sobre sexualidad. En este caso, bueno, saber que si nosotros no lo podemos hacer, podemos orientarlos sobre dónde poder conseguir esta información. Por otro lado, pues bueno, me permitiría compartir con ustedes algunas de las consecuencias que se llegan a presentar en caso de que tengamos un embarazo adolescente. Y esto es importante que lo conozcan porque se afecta importantemente la vida de las jóvenes, ¿no? Yo les decía, muchas de estas consecuencias son pues permanentes e irreversibles, pero bueno, estas son las más frecuentes en nuestro país. La primera, la deserción y el abandono escolar. La segunda, el que se presente este desequilibrio entre la madurez fisiológica, biológica y psicológica para el manejo de la responsabilidad de ser madre a una edad tan temprana. Y después les voy a comentar algunas consecuencias médicas que pueden ser incluso pues fatales para nuestras hijas, ¿no? Sobre la deserción escolar, se sabe que la maternidad temprana ocasiona una mayor probabilidad de abandono de los estudios, lo que eventualmente llevaría a la mujer a tener un número mayor de hijos, lo que comentábamos hace algunas diapositivas de esta plática, a encontrarse sin tener un empleo este, mm, pues bien remunerado, a fracasar en su relación de pareja, a tener una falta de independencia económica porque tiene bajos ingresos y bueno, pues esto se sigue este,
favoreciendo en un círculo vicioso, de tal manera que incluso se puede perpetuar este círculo de pobreza. Entre los aspectos que se relacionan con un desequilibrio entre esta madurez fisiológica, biológica y psicológica que les comentaba, pues describimos los relacionados principalmente con la actitud en la embarazada adolescente. Primero, bueno, pues con relación al estado anímico, se ha estudiado que el embarazo en la adolescente se asocia con sentimientos de rechazo, de abandono, de soledad, ¿no? Que podrían volverse crónicos. En parte, pues las actitudes y expectativas que tiene una adolescente en cuanto al papel que debe realizar como madre adolescente para la crianza de un hijo, pues son totalmente diferentes a los de una mujer adulta que ya tiene cierta madurez, que ya trabaja, que ya tiene pues un ingreso económico para poder hacerse cargo de la responsabilidad. La realidad es que las adolescentes, al menos en lo que se ha documentado, suelen ser menos sensibles a las necesidades pues de un bebé, en parte por del desconocimiento que tienen del desarrollo infantil, y esta situación las pone en desventaja para consolidar, pues, una relación estrecha con su hija o con su hijo, ¿no? Y esto es más identificado en aquellas adolescentes que son rechazadas en su núcleo familiar por su condición de embarazo, lo cual también es frecuente. La realidad es que cuando las adolescentes se embarazan, pues, en la mayoría de los casos no llegan a tener el apoyo de la pareja y es la familia de la adolescente, pues, la que termina por pues absorber esta nueva situación de contar con una hija que está embarazada y con todo lo que implica económica y socialmente hablando, ¿no? Porque yo les comentaba, bueno, lamentablemente al no contar con el apoyo de la pareja y al estar tan jóvenes, pues bueno, pueden enfrentarse a situaciones ya propias de la sociedad, ¿no? Y bueno, de igual manera, la adolescente que queda embarazada se enfrenta a situaciones estresantes que pueden asociarse con un estado anímico de depresión durante la gestación. Una de ellas, pues, es el embarazo en sí mismo, ¿no? O sea, a pesar de que podría ser una situación normal que se presenta en una mujer, pues, obviamente para la adolescente podría representar una crisis que altere su estado emocional. Comentábamos este rechazo social que se presenta incluso en la familia, y que se suma al rechazo social propio de la adolescencia, porque al ser un periodo lleno de cambios anatómicos, fisiológicos y adaptativos, pues se va modificando sustancialmente la calidad y las expectativas de vida que tenía esta adolescente. Por ejemplo, pues el verse limitada en otras oportunidades académicas, sociales y ya decíamos, ¿no? Las oportunidades económicas para poder tener un mejor desarrollo. Con relación a la autoestima, pues bueno, lo primero que yo aclararía es que me refiero a este sentimiento de aprecio que tenemos hacia nosotros mismos, es el sentimiento de la valía o el valor personal que nosotros mismos tenemos de nuestra persona. Y bueno, pues la importancia de hablar de esto es que, pues, la autoestima no es algo que se herede, ¿no? Este concepto que tenemos de nosotros mismos se construye, y bueno, las adolescentes y los adolescentes lo construyen, en parte por la asimilación y la interiorización de la opinión que los demás tienen con relación a su comportamiento. Y ese es el motor que tienen para actuar y para poder buscar y lograr los objetivos que ellos tienen planeados. Recordamos que la sexualidad se va intensificando con la pubertad, precisamente en este periodo de los 10 a los 19 años, y es algo central, una situación que ocupa un espacio muy importante en el desarrollo del adolescente. Entonces, la autoestima, pues, es un pilar fundamental que va, asociado con la sexualidad, para poder ejercer sanamente la misma, ¿no? Aquí comentarles rápidamente que sí hay varios estudios que relacionan que una autoestima baja y la inseguridad en las adolescentes embarazadas que están, digamos, muy jóvenes o que es a temprana edad, las predispone a ciertas conductas sobre su sexualidad. Ya decíamos, pues aquellas adolescentes que tienen
pues ideas equivocadas o vagas sobre aspectos esenciales de su salud sexual y reproductiva y que no esperaban quedar embarazadas, ¿no? El que actúen sin planear sus relaciones, posiblemente porque lo hagan de manera impulsiva o con temor o porque no tengan ese control emocional. Entonces, esto les resulta muy difícil para poder buscar orientación, asesoría, o consejo con algún profesional, porque además decíamos muchas veces esto no lo encuentran en casa. Y si esto persiste aún después de que se resuelva el embarazo en un adolescente que se embarazó de forma temprana, pues bueno, se vuelve a perpetuar esta situación. Entonces, como padres de familia, también me parece que tenemos esa oportunidad de intervenir en estos aspectos psicológicos con nuestras hijas e hijos y fortalecer su autoestima, ¿no? Fomentar un plan de vida en ellos y esto incluye, pues sin duda alguna, el que puedan acceder a los métodos de planificación familiar, ¿no? O sea, es parte de la misma prevención. Y además, pues bueno, de estos aspectos psicológicos, pues se conocen que las complicaciones durante el embarazo y el parto, pues son la segunda causa de muerte entre los adolescentes de 15 a 19 años de todo el mundo, ¿no? De acuerdo también con la Organización Mundial de la Salud, en los países de ingresos similares a nuestro país, las madres menores de 16 años tienen un riesgo superior al 50% de mortalidad prenatal o de que el producto muera en las primeras semanas de vida. Y esto pues en comparación con los bebés de mujeres que tienen más de 20 años. Y bueno, pues también queda clara la relación que mientras más joven sea la madre, existe mayor riesgo para su hija o hijo de presentar alguna complicación. Hay algunas enfermedades relacionadas con el embarazo. Las adolescentes son las que llegan a sufrir más complicaciones en comparación con la mujer, pues adulta o madura que también cursa con un embarazo. Y por ejemplo, se ha documentado mayor morbilidad en la gestación adolescente para presentar abortos, anemia, infecciones de vías urinarias de repetición y pues una enfermedad que pueda llegar a ser severa relacionado con la hipertensión gestacional y el daño en órganos como el hígado y los riñones que se denomina preeclampsia. Cuando esta preeclampsia evoluciona a algo que se llama eclampsia, se agrava la hipertensión en el embarazo, ocasiona mayor daño en estos órganos que les comentaba y puede llegar a presentar convulsiones la madre con graves consecuencias para ella, para el producto e incluso la muerte. Entonces, pues bueno, es parte de, digo, no me voy a centrar mucho en esto, sin embargo, pues sí que sepan que las consecuencias de un embarazo en una mujer adolescente, pues pueden llegar a ser, graves, ¿no? De hecho, se consideran embarazos de alto riesgo y una vez que el embarazo ya está muy avanzado y han decidido cursar con él, pues bueno, pues hay que estar muy pendiente de cada uno de los trimestres para evitar estas posibilidades de complicación. Las adolescentes embarazadas, pues bueno, también son propensas a presentar malnutrición materna. ¿Por qué? Porque, pues, no se alimentan sanamente, ¿no? Su aporte de nutrientes es insuficiente, no solamente para ellas, sino para el bebé que se está gestando, decíamos en parte por, pues, este desconocimiento, ¿no? Sobre, todas las medidas y cuidados que debe de poner en ella una vez que está embarazada. Pueden existir también hemorragias asociadas principalmente con alteraciones en la placenta, pero que, insisto, va de la mano con, su naturaleza ya de ser una adolescente embarazada. Se puede presentar algo que se llama, ruptura prematura de membranas, coloquialmente nosotros decimos que es que se rompe la fuente antes de tiempo y que se encuentra asociado con un parto pretérmino o prematuro. Esto, pues, ojo, las puede llevar a la muerte o podrían llegar a tener un producto, con peso bajo, un recién nacido con peso bajo y con otras consecuencias, ¿no? O sea, que siguen, pues, afectando en este caso, pues, la economía familiar, ¿no? El cuerpo del adolescente, pues, recordemos que no ha terminado de madurar en términos físicos, en términos biológicos, y esto tiene como resultado que se presente
una desproporción entre el tamaño de la pelvis del adolescente y, pues, la cabeza del bebé, en general, bueno, todo el producto, de tal manera que, en particular, la cabeza llega a ser muy grande para poder pasar por el canal del parto. Entonces, en las adolescentes es frecuente que se tenga que practicar una cesárea, y esto, pues, deriva en otra serie de complicaciones, ¿no? Y bueno, pues ante este panorama que ha sido muy general, también se han descrito una serie de medidas preventivas para que las y los adolescentes puedan ejercer sanamente su sexualidad. O sea, es indispensable que se fomente el acceso a la información en materia de salud sexual y reproductiva con adecuados métodos de comunicación. La comunicación comienza desde casa, ¿no? Desde poder hablar abiertamente sobre este tema sin que esto sea un tabú y sin que estemos llenos de prejuicios, lo cual pues a veces es un poco complicado porque como padres ya tenemos cierta cultura que se ha dado a lo largo pues de nuestros años de vida, ¿no? Y comentábamos sobre el marco jurídico que reconoce esto como un derecho para la población adolescente. Entonces, bueno, partamos de ahí, partamos de que hoy en día ya es un derecho para nuestras hijas e hijos el poder acceder a esta información. Por otro lado, pues bueno, implementar programas de sexualidad desde etapas muy tempranas. Sabemos que la enseñanza de estos aspectos realmente comienza en casa, pero empecemos por enseñarles a los más chiquitos desde reconocer, pues, a su propio cuerpo, ¿no? Que se conozcan y complementando con la información que se aprende en la escuela. Yo les decía que desde la educación básica ya se abordan estos contenidos sobre salud sexual. Por otro lado, pues, promover espacios para los adolescentes, para los padres y madres de familia, en los que se puedan reflexionar sobre sus experiencias, sobre qué inquietudes tienen, dudas, porque además no solamente son dudas de las y de los adolescentes, son dudas que tenemos a veces como papás, ¿no? Desde cómo hablar de sexualidad o dónde buscar información, incluso propuestas sobre cómo vivir una sexualidad sana y responsable. Los adultos pueden y deben tomar la iniciativa para hablar sobre sexualidad, sobre anticoncepción, sobre las consecuencias de un embarazo no planeado, entre muchos otros, ¿no? Y va, pues, de la mano desde promover valores, desde fortalecer el autoestima de nuestros adolescentes, desde nuevamente, insistir en formar vínculos estrechos, con cariño, pues, con nuestras hijas e hijos. De la mano con esto que yo les comentaba, pues, del promover un ambiente familiar estable, pues, me parece que se encuentra el reto de la construcción de verdaderos canales de comunicación, digo, lo he estado insistiendo, una comunicación que se dé entre padres, adultos, obviamente, docentes, con nuestra población adolescente. Este desafío sí lo centro en la capacidad de ser, pues, verdaderamente un acompañamiento cercano durante toda esta etapa de cambios físicos y psicológicos, porque nuestro papel, al menos esa es una postura que trabajamos acá en la Facultad de Medicina, pues no es solamente transmitirles información, sino que necesitamos orientarlos en los diferentes problemas a los que se van enfrentando y que no necesariamente tiene que ser únicamente el uso de los anticonceptivos, ¿no? Sino lo que implica, pues, en general, lo que es la relación de pareja y otros aspectos, pues, que van de la mano con las relaciones interpersonales. Em, Cuidarse, pues, es responsabilidad en principio de uno mismo, ¿no? El favorecer esta cultura del autocuidado. Sí, pero sí, como adultos también debemos platicar con ellos de manera natural sobre, pues, la necesidad de elegir un método anticonceptivo, ¿no? Así como fomentar un embarazo planificado y deseado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos promoviendo que nuestros adolescentes no tengan relaciones sexuales, no, o sea, en ningún momento estamos pensando en que nosotros tenemos, esa, pues, facultad de prohibirles tener relaciones sexuales. Primero, porque es un derecho, pero en segundo lugar, porque, pues, ellos tienen que tomar la decisión de tener esas relaciones sexuales, pues, cuando ellos así lo convengan, pero cuando así lo hagan, deben de contar con la protección necesaria para evitar un embarazo a temprana edad.
y también para una posible infección de transmisión sexual, que es otro, pues, gran problema de salud pública, ¿no? Entonces, lo que buscamos es pedirles que cuando tengan relaciones sexuales ya lo hagan de manera planeada, ya lo hagan, de una forma en la que ya analizaron la situación, en donde ya tuvieron oportunidad de conocer a su pareja y de que ya están seguros o seguras de querer dar este paso de tener una relación sexual con alguien más. A las instituciones educativas y de salud, pues también nos toca asegurar, ¿no?, el entrenamiento y el desarrollo de, ciertas competencias en las personas que tienen contacto con la población adolescente, de tal manera que, podamos implementar estrategias para identificar grupos de riesgo. Ejemplo, pues aquellos adolescentes que tienen contacto con drogas y con, pues, el abuso de otras sustancias. Entonces, parte de las medidas preventivas que tienen las instituciones pues es la de formar profesionales capacitados que les puedan brindar esta información veraz y científica, así como apoyo psicológico y asesoramiento adecuado en los adolescentes que tienen una vulnerabilidad emocional, un poco lo que yo les estaba comentando, ¿no? Personalmente, bueno, pues sí considero que como sociedad compartimos una responsabilidad de mantenernos informados, porque no solamente se trata de nuestros hijos e hijas, también tenemos amigos, vecinos, conocidos con adolescentes que pueden necesitar una orientación al respecto, bueno, pues al respecto del tema. Por lo que yo les invitaría a que pues también tomemos la iniciativa de participar en las diversas campañas. Hay ferias, hay encuentros, conversatorios, pues esta feria del libro de ciencias de la salud misma. Es un espacio para que se puedan documentar y conocer los múltiples materiales educativos que están disponibles de materia gratuita y promoverlos entre la población adolescente, ¿no? Como se pudo apreciar a lo largo, pues a lo mejor de esta charla, el embarazo es un problema así de salud pública, lo mencionábamos, influyen muchos, muchos factores para que se pueda dar este problema y evitarlo o prevenirlo, pues es una tarea titánica por la complejidad de sus causas. Decíamos que el entorno social en el que se desenvuelven las adolescentes y los adolescentes, así como los aspectos psicológicos, del desarrollo de la personalidad, etcétera, pues son variables de difícil control en una población que además está en constantes cambios. Y esta es la razón por la cual yo les decía que tenemos una responsabilidad en común para promover medidas preventivas que estén a nuestro alcance, así como el poderles ofrecer mayor información y una mejor orientación. El embarazo adolescente, pues, puede generar complicaciones que comprometen la salud y la vida de la mujer, así que, creo que es momento de que podamos ofrecer nuestro apoyo y comprensión para un desarrollo sano de la adolescencia. Y, pues, antes de concluir, pues, quiero aprovechar este espacio para platicarles que en la Facultad de Medicina se creó el programa de prevención de embarazo en adolescentes, hace apenas, 6 años, y esto se hizo con la finalidad de aumentar el nivel de conocimiento sobre, la técnica consistente y la utilización de los diversos métodos anticonceptivos, así como platicarles de los riesgos y consecuencias de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en nuestro país. Es un programa muy joven que realiza intervenciones educativas, que además de los temas que les mencioné, ofrece orientación en otros temas de salud sexual y reproductiva, como por ejemplo, para el desarrollo de habilidades socioemocionales, sobre aspectos de salud menstrual y próximamente también abordaremos otros temas como el placer sexual, la limeranza y el amor romántico o la diversidad sexual. Entonces, pues platicarles que en este programa fomentamos y promovemos también la participación de diferentes instituciones de educación, de otros organismos gubernamentales, diferentes asociaciones con las que tenemos colaboración y yo les invitaría a que conocieran nuestra página web, que conozcan a nuestro equipo de capacitadores jóvenes y que platiquen con sus hijos e hijas para que nos contacten. Físicamente nos pueden identificar en el edificio G, abajo de la cafetería. Ahí estaremos a sus órdenes para sus hijos e hijas, pero también hemos trabajado con padres de familia y con docentes, así que si en algún momento requieren de alguna orientación o de capacitación, pues con todo gusto también podemos darles esa
atención. Así que, pues, muchas gracias nuevamente, por el espacio que me brindan y bueno, pues quedamos a sus órdenes. Gracias, doctora. Muy buena conferencia. Ya lo saben, está a su disposición este programa a cargo de la doctora Aburto. Los agradecemos su participación y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir con las actividades de esta séptima Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hasta pronto.